Los sistemas que utilizan inteligencia artificial en formas de comunicación tienen algo que se llama moderación de contenidos. El chat GPT-4 tiene moderación de contenidos. Si ustedes le hacen preguntas al chat GPT-4 sobre las formas de consumir ciertas drogas, sobre la forma de conseguir armas, sobre la forma de maltratar animales, no les va a contestar. O les va a dar una respuesta educativa, ¿no? Para eso están programados. ¿Por qué? Porque tiene una moderación de contenidos. Hay unas reglas propias de la gente que diseña ese sistema que dice este tipo de preguntas. Nosotros no vamos a tener conversaciones sobre este tipo de preguntas. Eso se llama moderación de contenidos. Google hace moderación de contenidos. YouTube hace moderación de contenidos. Meta, Instagram y Facebook hacen moderación de contenidos. Eso significa que hay cierto tipo de contenidos que las compañías procesan. Hay distintas maneras de entender la moderación de contenidos. Hay gente que entiende la idea de moderación de contenidos como simplemente excluir un contenido de la plataforma. Y eso es moderación de contenidos, excluir. Hay otras personas como yo que creemos que la moderación de contenidos es cualquier acción respecto al contenido. Amplificar un contenido o disminuir la velocidad en la cual el contenido se esparce. Etiquetar un contenido o eliminar un contenido. Todo eso, para quienes entendemos el sentido lato sensu, la moderación de contenidos, es moderación de contenidos. Y eso lo están haciendo las máquinas. Hay también, y Rubén de pronto va a hablar de eso, una moderación de contenidos que se hace ex ante. Yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de, y yo creo que vamos a hablar de lo que básicamente hace el Consejo de Supervisión, es moderación de contenido ex post. No vamos a hablar de moderación de contenido ex ante, nos demoraríamos demasiado, pero yo creo que es la parte más sensible de la moderación de contenidos y la más importante, de hecho. La ex post es cuando ya alguien sube un contenido, ¿qué hace la máquina? Lo quita, lo etiqueta, lo pone a circular más rápido, más despacio, y lo hace de conformidad con las propias reglas que la plataforma expone. Y lo hacen las máquinas. Hay moderación de contenidos mixta. Un componente humano y un componente de máquinas. Pero es tan rápido como hay que hacer esa moderación de contenidos que la mayor parte de la moderación de contenidos las hacen las máquinas. Y las hacen utilizando algoritmos y las hacen utilizando inteligencia artificial. Entonces, esos sistemas de inteligencia artificial que reproducen la manera como nosotros pensamos a través de grandes datos son los que están siendo empleados por esas plataformas para decidir qué contenido nos recomiendan, qué contenido se amplifica, qué contenido se elimina, qué contenido se etiqueta. Esas máquinas las programa alguien y la tecnología no es neutral. Y eso tiene cosas buenas. Por ejemplo, si hay alguien que publica las imágenes de una mujer desnuda, que le puede destrozar la vida a esa mujer, esas máquinas a toda velocidad, a través de sistemas de bancos de datos de imágenes, pueden eliminar esos contenidos. Eso es bueno y eso es importante. Y podemos poner muchísimos ejemplos de cómo eso puede además funcionar no solo para una persona en términos de derechos humanos individuales, sino para valores comunes, para el sistema democrático. Pero también tiene riesgos, y de eso es de lo que vamos a hablar. Voy a mencionar algunos. Los sistemas no son transparentes. La manera como las compañías moderan contenidos no son transparentes. Yo no sé si ustedes tienen X, pero estoy segura que si tienen X y no siguen a Elon Musk, les aparecen los contenidos de Elon Musk. ¿Por qué? Eso es un sistema de inteligencia artificial. Ese señor no tiene 160 millones de seguidores porque sí. Tiene 160 millones de seguidores porque a ustedes les llegan esos mensajes y ustedes dicen, ¿por qué no? Y clic, siguen a ese señor. Y entonces el señor hoy está haciendo política a través de su plataforma. Pero entonces, y no sabemos por qué, porque los algoritmos no son transparentes. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Moderación de Contenidos le dijo a Meta, dígame, mire sus algoritmos y dígame si su moderación en contenido en árabe o en contenido en hebreo es adecuada. Rompa la opacidad, vamos a ser más transparentes. Y eso va a un segundo tema.
y es que los algoritmos discriminan porque aprenden de lo que nosotros hemos hecho. Hay una cosa que se llama los sesgos algorítmicos. Y discriminan en términos de contenidos. Entonces, por ejemplo, Meta encontró que efectivamente el contenido en árabe se amplificaba más y el contenido en árabe, en hebreo se amplificaba más, el contenido en árabe se reducía. Había un sesgo algorítmico. Pero hay un tercer gran desafío, que es la desinformación, y sobre todo con inteligencia artificial. Ayer Mauricio García y yo tuvimos una conversación extraordinaria, que ha habido ser parte de este panel, extraordinaria sobre todo por lo que él sabe y ha dicho y está escribiendo, es uno de los grandes críticos de las redes sociales. Yo creo que a nivel regional, y yo creo que una de las personas que más ha estudiado el fenómeno, el impacto de las redes sociales en la democracia, en los valores comunes. Y decíamos, claro, estos sistemas de inteligencia artificial que crean contenidos, y ese es el tercer gran desafío, que crean contenidos no solamente escritos, que imitan perfecto el mejor artículo de investigación científica de la revista 1, pero perfecto, impecable, o imágenes que muestran que la gente hace cosas que no está haciendo o dice cosas que no está diciendo. Nos llegan a nosotros que estamos en un estado de la emoción humana que no es capaz de entender que lo que percibe por los sentidos no es cierto. Nosotros somos capaces de entender que hay chismes y que hay cosas que vemos y que decimos que no pueden no ser ciertas. Pero no estamos en un estado evolutivo, y eso en realidad es Harari. No estamos en un estado evolutivo, porque evolucionamos lentamente como especie, para comprender que en realidad esta plenaria no existe. Que yo tengo unos anteojos y me la estoy inventando porque soy narcisista y quiero estar en el centro de una plenaria con un montón de gente inteligente y maravillosa oyéndome, me la estoy inventando y por lo tanto la plenaria no existe. Eso es mentira. Ustedes no están donde están. O sea, ¿cómo hace mi cerebro para procesar? Es imposible. No hemos llegado a ese nivel de evolución de disociar y seguir actuando en el mundo real de manera cooperativa, empática y adecuada. Si yo empiezo a no creer en nada de lo que veo, si ustedes no existen, pues yo soy capaz de decir cualquier barbaridad que espero no decir ahora en los minutos que me quedan, que creo que me quedan 2, en esta plenaria, porque soy empática, porque tengo una responsabilidad con Icon y con cada una de las personas que están acá, pero si no existen. Entonces, la colaboración, la empatía, es decir, todas aquellas cosas que han hecho que nosotros podamos evolucionar, pues se disuelven. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Engaña de una manera extraordinariamente sofisticada. Y eso tiene un impacto enorme en la democracia. Esos son solo algunos de los desafíos que existen por el uso de la inteligencia artificial en la moderación de contenidos en Internet. Entonces, esto era simplemente un abrebocas que pretendía describir los elementos esenciales, de los cuales mis colegas, que saben mucho más que yo de este tema, van a hablar en mayor profundidad. Así que te doy la palabra y luego vamos. Sí. ¿Ahora? Bien. Bueno, muchísimas gracias a Icon, a la Universidad del Cauca y a la Fundación Universitaria Popayán, en primer lugar, por organizar este congreso, a Milton y especialmente a Catalina por haberme enviado esta invitación, que es lo que me permite compartir hoy con ustedes y poder visitar Colombia, que siempre es un verdadero placer. Yo voy a continuar en la línea, digamos, en la que estaba interviniendo Catalina, explicando algunos de los elementos generales de la utilización de herramientas automatizadas en la moderación de contenido en las redes sociales. Bueno, todos sabemos que hoy en Internet circula una enorme cantidad de información y esto hace inviable el análisis y el tratamiento manual de la misma. Por ello, la moderación de contenido, como explicaba Catalina, descansa en gran medida en herramientas automatizadas que pueden utilizar inteligencia artificial o que pueden basarse en mecanismos, digamos, más sencillos de reproducción de bases de datos previos.
Y esta moderación de contenidos es consustancial a la esfera pública digital. En términos de cantidad, un Internet sin moderación de contenidos, sin filtrado, sin selección de información, sería como una cuenta de correo sin bandeja de spam. Nosotros recibiríamos un montón de información que no seríamos capaces de procesar. Y en términos de calidad, un Internet sin selección, sin filtrado y sin moderación, podría ser un espacio donde la incitación al odio, la desinformación, la propaganda infantil o un montón de cosas circulara sin ningún tipo de cortapisas. Por este motivo, desde la plataforma, pero también desde las autoridades públicas, en los últimos años, especialmente yo creo que en la última década, se han dictado una gran cantidad de regulaciones que lo que buscan es, por un lado, proteger la libertad de expresión de los usuarios en las redes sociales y, por otro lado, crear un marco regulatorio para retirar el contenido ilegal y el contenido que va contra las condiciones de uso de las plataformas sociales. Como explicaba Catalina, esta moderación de contenidos lo que implica es, en primer lugar, la detección, en segundo lugar, la evaluación y, en tercer lugar, la decisión sobre que tiene un determinado resultado. Un resultado que yo estoy de acuerdo con ella va más allá de la retirada de contenido de las plataformas o del cierre de perfiles. También implica la invisibilización, implica el marcado o alerta de que un determinado contenido no es confiable, que es yo creo una de las prácticas habituales de Twitter para no tener que retirar contenido, la retirada de los rankings o la retirada, la demonetización, el generar que ese contenido no genere réditos a quien lo está publicando. Y esta moderación puede ser ex ante, como explicaba Catalina, antes de que se haya publicado, y yo creo que esta moderación ex ante es uno de los principales puntos donde la utilización de herramientas automatizadas se usa, y se usa porque este contenido que se sube y se modera ex ante es, digamos, identificado en relación con una base de datos previa, que tiene el software de la plataforma y que a veces es creado en función de decisiones previas que se han tomado de quitar determinados contenidos, o por actualmente la utilización de herramientas de inteligencia artificial generativa que identifican ese contenido como tóxico, como en contra, digamos, incita al odio o no cumple los estándares de la lucha contra la desinformación. Pero también la moderación puede ser ex post. Ex post proactiva, esto es que los equipos de profesionales de la plataforma buscan y rastrean en Internet contenido que puede ser ilegal. Esto es muy importante, por ejemplo, en relación con el contenido relacionado con el terrorismo. O reactiva, esto es que ya sean los usuarios, las autoridades públicas o instituciones, los trusted flaggers, instituciones y asociaciones en los que las diferentes plataformas le otorgan determinada confianza a la hora de identificar contenido ilegal o contenido dañino en Internet, avisan a la propia plataforma de que ese contenido debe ser retirado. Esta moderación ex post, en esta moderación ex post, la utilización de herramientas automatizadas puede tener lugar bien en la identificación del propio contenido, bien en cómo ese contenido se posiciona en la bandeja de entrada para que sea analizado por los moderadores humanos de la plataforma, o puede ser utilizado para evitar que réplicas similares de ese contenido sean publicadas posteriormente en la plataforma. Esto es, la decisión del moderador entra en la base de datos de software de la plataforma y el contenido igual o similar se impide, a través de moderación ex ante, que pueda volver a subir a la plataforma. Las tecnologías que las plataformas utilizaban para la moderación automatizada han evolucionado mucho en los últimos años. Todos conocemos, Catalina explicaba, digamos, la evolución de los mecanismos de inteligencia artificial. Inicialmente identificaban bien contenido que era igual o similar a el que ya había sido publicado y, por tanto, digamos, partía de una base
de una decisión de un moderador de contenido de la plataforma o de el etiquetado que había realizado, digamos, la propia plataforma de qué consideraba contenido dañino o contenido ilegal. Bueno, todos conocemos el caso de la mayoría de las redes sociales, impiden publicar imágenes donde se vea el pezón de la mujer. Entonces, el software de la plataforma detecta pezón y la imagen, digamos, no se sube a la misma plataforma. Pero en los últimos años, el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, hace que las plataformas cuenten con medios para identificar contenido en lo que se evalúa no es solo la identificación con un contenido que un humano ha analizado previamente, sino que son capaces de tener en cuenta el tono, la conversación y también la actividad previa del propio usuario en la plataforma para evaluar si ese contenido debe ser retirado o no debe ser retirado. El uso de estas tecnologías automatizadas, que como he dicho, tienen, digamos, producen la mayoría de la moderación de contenido en la cantidad online, tiene limitaciones y algunos peligros desde el punto de vista de los derechos humanos y la libertad de expresión. No voy a nombrar los dos que ya ha dicho Catalina. El primero es que falta de transparencia. Es muy difícil para nosotros, incluso a quien se dedica a estudiar inteligencia artificial y moderación de contenidos, vislumbrar y prever cuáles son los criterios de selección que tienen los algoritmos. Más lo es para el usuario, digamos, común. Y el segundo es, que han mencionado Catalina, la reproducción de sesgos previos. Las herramientas son entrenadas en base a los datos y a los prejuicios de tanto sus entrenadores como del entorno social y de los datos que recogen en el entorno en el que son entrenadas y, por tanto, estas, en sus decisiones, reproducen los prejuicios y las tendencias discriminatorias que se encuentran en la fuente que las entrenó. Ha sido muy estudiado en Estados Unidos en relación con la utilización de inteligencia artificial para conceder o no conceder el tercer grado en las cárceles, que las decisiones de la inteligencia artificial discriminaban sistemáticamente a las personas de color o a las personas de grupos sociales ajenos, digamos, a la minoría anglosajona estadounidense. Pero más allá de estas dos, también hay otro tipo de limitaciones. Las herramientas de inteligencia artificial todavía en su desarrollo tienen problemas para evaluar el contexto. Una decisión acerca de moderar y retirar o no un contenido en una plataforma depende a veces no solo del contenido en sí, sino una evaluación del contexto histórico-social que nos permite entender el mensaje, si ese mensaje es dañino o no es dañino en una sociedad particular. Nosotros además tenemos que tener en cuenta que las plataformas moderan contenido a escala global y, por tanto, la recepción y el carácter tóxico o no tóxico de un determinado mensaje puede variar entre cultura y cultura y sociedad. Y las plataformas y las herramientas automatizadas de decisión de las plataformas son a veces poco sensibles a esta variedad de contextos. A esta variedad de contextos. Y tienden a producir más errores en contextos que son ajenos al que han sido entrenados. Contra más alejado sea el contexto cultural en el que la plataforma, digamos, recoge la base de sus datos, más es posible que haya errores en cuanto a si un contenido dañino ha sido sobremoderado o no ha sido sobremoderado. Y como me quedan 2 minutos, lanzo 3 posibles peligros. En cuarto lugar está la aceptación de que las herramientas automatizadas producen falsos positivos. Esto es, retiran contenido o identifican como dañino contenido que en realidad no lo es. Y esto tiene que ver también con la escala a la que se modera. Estamos hablando de millones de mensajes. En ese sentido, la utilización de herramientas automatizadas puede ser algo necesario, pero también nos tiene que llevar a asumir y aceptar
que va a haber un porcentaje de mensajes que no sean ilegales y que no sean dañinos que puedan ser retirados de circulación de la esfera pública democrática. Y en esto tenemos que pensar y evaluar si la justicia en este ámbito la entendemos como conjunto, como global, o aspiramos a una justicia particular de cada individuo, digamos, que puede ser perjudicado por la retirada de dichos mensajes. Las dos últimas, la moderación de contenidos a gran escala y ex ante, yo creo que nos lleva a la presunción de que la censura y la retirada de mensajes de la esfera pública es admisible. Y esto es algo que va contra algunas de las asunciones previas que nosotros teníamos en relación con libertad de expresión. En algunos sistemas, en el sistema español, por ejemplo, la censura previa está prohibida de forma absoluta. Es decir, no era ponderable en relación con otros derechos. Otra cosa es las responsabilidades ulteriores por los mensajes que uno publicara, pero ex ante estaba prohibida de forma absoluta. La moderación de contenidos en las redes ex ante nos lleva a aceptar una suerte de censura previa, digamos, a que el mensaje haya podido circular. Y eso podemos valorar si es necesario o no es necesario, pero se da en un contexto donde a las plataformas les perjudica menos sobrebloquear o quitar mensajes que el coste que tienen por no quitarlos. Existe un cierto incentivo a la retirada de mensajes cuando las plataformas mantienen relaciones tanto con las autoridades públicas como con su modelo de negocio o anunciantes del entorno que quieren crear. Y en último lugar, creo que la decisión automatizada de moderación de contenidos crea una falsa idea de neutralidad y objetividad. Esto es, detrás puede darnos el marchamo de que estamos ante decisiones de carácter técnico, cuando en realidad, ¿qué consideramos contenido tóxico? ¿Qué consideramos desinformación? ¿Qué consideramos incitación a la violencia? O en un caso que puede parecer muy claro, ¿quién es una organización terrorista o no es una organización terrorista? Es una decisión que implica, digamos, tiene un elemento normativo, un elemento de evaluación que está detrás de lo que nosotros le pedimos a la herramienta. Y a veces la utilización de estas herramientas puede hacernos olvidar que esos valores, esa discusión previa en torno a lo que consideramos que tiene que entrar o no tiene que entrar en la esfera pública, en la discusión pública, está detrás. También que cuando nosotros utilizamos estas herramientas automatizadas, estamos privilegiando la inmediatez y la rapidez por sobre la justicia material. Y esto puede ser que no en todos los casos sea evidente, sea la mejor decisión. Puede haber en casos en que la circulación de un determinado discurso, determinado contenido no tenga un carácter tan dañino como para que nosotros privilegiemos la retirada ex ante por los resultados que pueda dar en vez de, digamos, su retirada anterior. Termino con una frase, porque ya Catalina me está mirando con su incidente. Decía el filósofo francés Foucault, en una entrevista justo antes de morir, en relación con el poder, decía que él no identificaba cosas malas, sino cosas que podían ser peligrosas. Yo creo que en relación con la moderación de contenidos y los medios automatizados, nosotros lo que debemos evaluar es no una visión utópica o distópica que nos lleve a abrazar su utilización o a descartarla totalmente, sino evaluar críticamente cómo, cuándo, por qué lo utilizamos y, sobre todo, que su utilización nos sirva para reproducir las asimetrías que ya se encuentran en nuestras sociedades. Perdona, Catalina. Muchas gracias. Bueno, ahora, Pame, tenemos 10 minutos y cerramos. Estimado auditorio, les quiero pedir el favor de que guarden un poco el silencio. Se escucha muy fuerte el murmullo y pues eso genera distracción. Entonces, para que por favor guardemos silencio.
Muchas gracias, Catalina, y bueno, muchas gracias a todas y todos los organizadores de ICON, a Rubén, a Catalina por invitarnos. Siempre es, voy a decirlo en mexicano, padrísimo estar acá con ustedes y acompañarles. Y, a ver, yo creo que voy a un poco seguir tejiendo por donde viene la conversación, poniendo nada más algunos puntos en la mesa, porque, digamos, algunos datos que a veces nos ayudan a entender por qué le prestamos tanta atención a esto. Digamos, es cierto, desde que surge el Internet, las redes sociales, las distintas plataformas, ya cambió nuestra forma de comunicarnos, cambió nuestra forma de acceder a información. Digamos, pasamos de ser consumidores a ser interactuadores con la información, pero cuando decimos pasamos, ¿qué es pasamos? 2023, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 67% de la población mundial tiene acceso a Internet. Eso significa 5.400 millones de personas de los 8.000 millones de personas. El 78% de las personas mayores a 10 años tienen un celular. Veámoslo en redes sociales. Facebook, la red social que hoy tiene más usuarios en el mundo, pasó de 2019 a enero de 2024 de tener 150 millones de usuarios a tener 3.050 millones de usuarios activos. Digamos, esa es la magnitud de cuando estamos pensando por qué esta conversación es tan importante. Pero también hay otra magnitud, que es lo que transita por las redes sociales. Digamos, lo que se mueve por las redes sociales. Lo decíamos en el año pasado que estábamos en Barranquilla. En Facebook diariamente se suben 350 millones de fotografías al día. 350 millones de fotografías. No pensemos en ningún otro tipo de contenidos. Y si nos ponemos a ver el número de contenidos sobre los que toman acciones, empezamos con los millones al trimestre. Entonces, digamos, el volumen, la escala, el alcance de la información que se mueve en redes sociales sí se vuelve muy relevante. Esta discusión de cómo se moderan contenidos se convierte en muy relevante. Y yo estoy de acuerdo, moderar contenidos no solamente es que se baja, que se sube. Moderar contenidos también tiene que ver con las decisiones de diseño del sistema. Es decir, cómo se van a hacer todas estas cosas, cómo se va a decidir qué se recomienda. Y en estas decisiones de diseño es donde está probablemente la mayor opacidad de todas las plataformas de redes sociales. ¿Por qué nos llega una recomendación? ¿Es porque es a quien seguimos? Padrísimo, vamos a tener un tema de cámaras de eco que nada más lo vamos a gigantar. Ah, bueno, no, mejor vayámonos por lo que la gente consume, por la viralidad. Perfecto, entonces privilegiamos contenidos que son inflamatorios. Bueno, entonces vayámonos al meramente cronológico. Además pensemos el meramente cronológico en la cantidad de contenidos que se pueden ir generando diariamente. A lo que voy es, hay criterios que toman o hay decisiones que toman las plataformas que impactan en lo que vemos, en lo que escuchamos y que impactan y que utilizan inteligencia artificial de una forma bastante opaca, que la han utilizado y que la continuarán utilizando, porque para manejar este volumen es absolutamente indispensable. Ahora, claro que hay cantidad de beneficios de las redes sociales, de la propia inteligencia artificial, nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Digamos, la idea de poder editar fotografías, la idea de poder tener traducciones de distintos textos de inmediato, la idea de poder crear nuevos elementos o, digamos, juntar información que nos permita hacer un trabajo más rápidamente. Todo esto es un gran beneficio. Por supuesto, el poder tener los chatbots para atención al cliente por parte de las empresas son grandes beneficios. Pero si algo aprendimos de redes sociales es que lo que tenemos que ver también son los riesgos. Son los riesgos que si no se prevén al momento de estar diseñando los sistemas, se vuelven más complicados de atender una vez que los sistemas están en funcionamiento. Y aquí, digamos, vemos circunstancias que tienen que ver con, que no necesariamente se crean por la inteligencia artificial, pero que se potencializan por la inteligencia artificial en riesgos o daños que pueden generarse. Pensemos en, por ejemplo, la
generación de contenidos íntimos en el Internet. Pensemos en la desinformación. Y a veces pensamos que la desinformación pues ya existía. Y claro que sí. Ya, digamos, las mentiras no es algo nuevo. Y el que se difundan mentiras no es algo nuevo. Pero digamos que las técnicas para hacer proliferar esas mentiras, las técnicas para difundirlas, por supuesto que ha evolucionado con el tiempo. Hay esfuerzos de las plataformas con verificadores de datos, hay esfuerzos con, digamos, para frenar estos comportamientos inauténticos y, sin embargo, seguimos teniendo campañas coordinadas de desinformación que lo que buscan es generar un daño. Por ejemplo, socavar democracia. Por ejemplo, poner en duda resultados electorales sin absolutamente ningún fundamento. O incluso incitar a la violencia. Tenemos el caso de Estados Unidos, el Capitolio, que no empezó en el Capitolio, terminó en el Capitolio. Tenemos 2 años después el caso de Brasil, que tampoco empezó en la Plaza de los Tres Poderes, terminó en la Plaza de los Tres Poderes. Y esto tenía narrativas que se iban construyendo coordinadamente en las redes sociales. Y, digamos, esto nos lleva a ver que hay acciones que no se pueden ver en lo individual, que tenemos que ver cómo se están dando estos comportamientos. Pero ¿dónde está la transparencia de las plataformas en eso? Es muy, muy baja, en general. Digamos, incluso donde tenemos mayor transparencia, hay una opacidad brutal. Y esto, digamos, de pronto podemos decir, bueno, no toda desinformación tiene que llevar a remover contenidos. Totalmente de acuerdo. Hay desinformación que no amerita la remoción de contenidos. Si, digamos, depende de los daños que se estén queriendo mitigar o prevenir, si se deben de remover o si se puede etiquetar y se puede resolver con etiquetas. Pero también las etiquetas implican el tener, digamos, mecanismos o recursos suficientes de revisión o supervisión humana. Pero hay otros contenidos que sí son dañinos en sí mismos y que sí tienen que retirarse, digamos, de inmediato. Si pensamos en, digamos, los acosos basados en género a través de imágenes en las redes, eso no es algo nuevo. Nada más que con la facilidad con la que cualquiera puede tomar fotografías, alterarlas y subirlas de cualquier persona, en particular cualquier mujer, y subirlas a la red y generar daños enormes, es impresionante. Esto nos genera una nueva era en el acoso digital que puede existir hacia las mujeres. Y tienen unos daños brutales para niñas, para mujeres, desde adolescentes hasta figuras públicas. No pensemos en sociedades absolutamente conservadoras donde esto puede llevar a daños físicos o incluso a la vida, a que se pierda la vida. Ahí, digamos, no es pongámonos a ver cuál es el contexto con el que esto se hizo, sino ahí es cómo damos mecanismos para poder reportarlo de inmediato y para que se identifique y se remueva de inmediato. Estos son la gama de riesgos que de pronto se pueden presentar, pero cuando metemos inteligencia artificial, empezamos con los problemas, o cuando nos hacemos basarnos cada vez más en las máquinas. Zuckerberg dijo en enero de este año ante el Congreso norteamericano, el 99% del contenido sexualmente explícito se remueve por inteligencia artificial, el 99% en las plataformas de Meta. Pero entonces entramos a, cada vez más estamos utilizando mecanismos automatizados. ¿Cómo se alimentan estos mecanismos? ¿Con qué información? ¿Cuáles son los sesgos que se integran a estos mecanismos automatizados? Si no hay una transparencia y no hay una supervisión respecto de cómo se alimentan los mecanismos automatizados, cómo se crean y cuáles son las decisiones que se toman, lo que tenemos es una posibilidad de amplificar el error humano y de amplificar los sesgos preexistentes. En cuanto a los algoritmos, estos nos pueden alimentar prejuicios que ya existen precisamente por la información que se utiliza para llegar a estas decisiones, pero también sirven para alimentar la polarización que hoy no es algo orgánico. La polarización hoy se ha convertido en muchas de nuestras sociedades como una estrategia política por parte de actores políticos y los algoritmos pueden contribuir muchísimo a esto. Y además, cuando utilizamos mecanismos cada vez más automatizados, cada vez utilizan más inteligencia artificial, entramos a un problema.
las disparidades en cuanto a los beneficios, porque de pronto decimos, no, ¿saben qué? Es que se tiene que garantizar que se vayan eliminando estos sesgos, que se tengan mejores elementos para analizar el contexto que es tan relevante para determinar si un contenido es dañino o no es dañino. Claro, pero el problema es, esos beneficios suelen existir en inglés y para Estados Unidos o para algunos países del norte, pero todo lo que es la mayoría global, los idiomas distintos al inglés, terribles. Y por último, ¿cómo podemos lograr eso? Una evaluación permanente de los sistemas, de cómo se están alimentando, transparencia para que puedan ser evaluados por terceros, no solamente que las plataformas nos digan su compromiso, yo voy a proteger derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué datos se le van a dar a investigadores, a académicos, a periodistas, para que esto se pueda poner a prueba y genere, digamos, al menos no incremente los prejuicios que ya son existentes y en la medida de lo posible, digamos, potencie las oportunidades que las plataformas nos proveen. Y termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar, nos faltó la segunda ronda sobre qué se puede hacer. Y solo tengo tres comentarios. El primero, muchas gracias. Creo que fue muy claro y creo que el auditorio le quedó claro los problemas. Espero que nos inviten a ICON la próxima vez, el próximo año, para poder hablar de qué propuestas hay, exacto, para afrontar esos problemas. Este es el primer comentario. El segundo es que, como esto fue apenas una abrebocas, yo quisiera recomendarles que leyeran, por supuesto, a Mauricio García, que leyeran un libro que está en el Centro de Estudios Constitucionales y que ya va a llegar a Colombia, sí, que nos llegó ya, que presentamos la semana pasada, que es de las pocas cosas escritas en castellano sobre inteligencia artificial y moderación de contenidos de Rafael Rubio. Se llama Inteligencia Artificial en Procesos Electorales y es extraordinario. Es Rafael Rubio más 3 personas expertas en procesos electorales que trabajaron en la campaña de Brasil, que utilizó la inteligencia artificial y otras herramientas para afrontar la desinformación de la elección en Brasil. Y yo creo que de manera exitosa, con algunos riesgos, pero ese es el segundo libro. Y el tercer autor, que es un autor que, pues, a quien yo le tengo un enorme respeto, que es Jonathan Haidt, que lo van a haber citado permanentemente en los libros de Mauricio, porque creo que son las personas que con Cass Sunstein desde el principio empezaron a advertir los grandes riesgos sistémicos, no el riesgo puntual a la persona, no el riesgo al daño que hay que inmediatamente se produce, no, el riesgo sistémico que produce la manera como nos estamos comunicando. Así que esos son algunos textos que yo creo que son claves, con eso lo dejamos, nos vemos el año entrante en ICON Colombia. Muchas gracias.